todos, estamos en nuestra transmisión en vivo, sean todos bienvenidos. Les mandamos un gran saludo y un abrazo desde Torre Fuerte, San Cristóbal. Estamos transmitiendo aquí la palabra del Señor. Esta mañana estamos alegres porque sabemos que a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, podemos compartir la palabra de Dios a través de este medio. Así que si en tu casa estás ahí con tu familia, tus hermanos, amigos, te pedimos que se acerquen al lugar donde está la sala o en algún lugar donde puedas conectar tu celular a internet o algún aparato para poder escuchar la palabra de Dios. Recuerda que siempre es bueno escuchar la palabra de Dios a pesar de todas las circunstancias. Siempre es bueno saber de que Dios está ahí. Y precisamente esta mañana quiero hablar de un tema que he estado manejando estos días. La primera vez que estuvimos transmitiendo en vivo, la primera vez que estuve predicando en esa transmisión, estuve hablando sobre la fe en medio de la tormenta. La segunda ocasión estuvimos hablando sobre tener paciencia, y esta ocasión vamos a hablar sobre el afán que ha estado atacando al mundo estos días. Pero ahí en tu casa, en el lugar donde estás, quiero pedirte que por favor te tomes un tiempo para orar, para agradecerle a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos permites, Padre, estar juntos nuevamente a través de este medio, Señor. Te agradecemos porque sabemos que no dependemos de nadie más que de ti. Te pedimos en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir, Señor, todo lo que está en tu palabra, que ya es bendito, Señor. Y como siempre, este vaso de barro te da a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Te pido en este momento que uses mis labios, uses mi vida, para que las personas que están viendo esta transmisión, Señor, puedan ser influidas por tu Espíritu Santo, influenciadas por tu Espíritu Santo, transformadas por Él, Señor. Sé bienvenido a esta transmisión en vivo, Señor. Sé bienvenido a este lugar, a este espacio, para que tú hables y tú digas lo que hayamos de escuchar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, para empezar esta mañana, yo quisiera que si estás en casa, tú me acompañaras al libro de Mateo, el libro de Mateo capítulo 6, Mateo 6, 25 al 34. Lo puedes checar ahí en tu teléfono o en tu Biblia. Si tienes una Biblia de papel en casa, lo puedes checar. Es Mateo 6, 25 al 34. Es una historia que hemos escuchado en algunas ocasiones, pero a veces leemos la palabra de Dios, pero no le damos fluidez, no le damos un sentido, ¿verdad? Hasta que Dios nos muestra el sentido en el cual debemos de leerlo. Y es algo que estamos viviendo en estos días. El tema de hoy es no te afanes. Y estamos basados en Mateo 6, del 25 al 34. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad que las aves que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Yo creo que sí, ¿verdad? Y creo que valemos mucho más que los pájaros. Y el siguiente versículo nos dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o algunos centímetros? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad que los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor nos conoce claramente, y en el último versículo dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Es lo que dice la palabra de Dios en cuanto al afán. El afán, pues, es
Lo que muchas personas han estado viviendo estos días, que se están afanando por la economía, está empezando la recesión económica que va a haber al pasar esta cuarentena o estos días que nos tienen guardados, ¿verdad? El gobierno, están pensando qué va a ocurrir después, qué va a pasar con la economía mundial, ¿será que va a subir el dólar, va a subir la gasolina? Están pensando en un montón de cosas y la palabra de Dios dice que cada día tiene su propio afán, o sea, cada día tenemos diferentes cosas en qué pensar, ¿verdad? Hay personas que les gusta pensar mucho lo que van a hacer dentro de mucho tiempo después. Algo que me sorprendió escuchar de la cultura japonesa en un video de un reconocido orador colombo japonés, él decía que los japoneses planean todo en su vida, planean qué día se van a casar, en qué minuto, qué segundo, o sea, literalmente ellos tienen planeado todo. Incluso él comentaba algo gracioso de que en una ocasión, él siendo latino, siendo colombiano, pues estaba en Japón y sus amigos lo invitaron a salir, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a salir y nos vamos a ir de fiesta y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y se va a poner bien bueno, esa tarde va a ser increíble. Y le dice, órale, vamos, le dice él, ¿verdad? Como latino le dijo a estos japoneses, vamos de una vez, ¿a qué hora nos vemos? Y dice, sí, nos vamos a ver, pero dentro de 3 meses a las 7 de la noche en tal café, en tal dirección y no llegues tarde. Eso es algo sorprendente, cómo ellos pueden asegurar una fecha dentro de 3 meses o 6 meses y aseguran que todos van a estar ahí, pero no saben qué plan Dios tiene para sus vidas. Quizás alguno de ellos se enferme, quizás alguno de ellos se les rompa un pie, quizás alguno de ellos, no sé, no pueda llegar ese día porque le agarró la hora, no sé, pero cada uno de ellos en su cultura piensan que pueden planear su vida. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que no es correcto andar como afanándonos por cosas que aún no pasan. No sabemos qué es lo que vaya a suceder después de este tiempo difícil, no sabemos qué es lo que vaya a suceder después de este tiempo de COVID-19, ni sabemos qué es lo que vaya a suceder con la economía, ni nada de eso, pero algo que estamos seguros siempre es de que Dios nunca va a dejar a sus hijos. Es algo de lo que debemos estar seguros de que Él no va a hacer nada que nos afecte a nosotros. Él siempre nos va a proteger como un padre protege a sus hijos. La palabra de Dios dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más Dios, que es el dueño del oro y de la plata, va a hacer con ustedes. Y yo siempre tengo en cuenta esa palabra porque sé que Dios lo va a hacer. Y la primera pregunta del pasaje nos dice, ¿no vales más que las aves? Y yo creo que en esta casa y en los que están viendo a través de la transmisión en vivo, a todos los que están escuchándonos, valemos más que las aves. Las aves, Dios hace una clara referencia a ellas, que dicen, ellas ni trabajan, ni tienen graneros, ni tienen cuentas de banco, ni le deben a Coppel. O sea, esas aves no se preocupan por esas cosas, pero dice, y aún así el Padre Celestial las alimenta. Y yo creo que si Dios alimenta a las aves, si Dios le preocupa la naturaleza, le preocupa qué es lo que come el gusano que está debajo de la tierra, ¿por qué no se va a preocupar por lo que coman sus hijos? La palabra de Dios dice, repitiendo el mismo texto de hace rato, que ni nosotros, siendo humanos, siendo malos, somos demasiado malos con los que son los hijos, porque un papá no le va a dar una piedra a un hijo en lugar de un pan, o no le va a dar una serpiente en lugar de un pescado. Creo que es tiempo, en estos tiempos de COVID, tener la confianza de que Dios va a estar con nosotros y no afanarnos por lo que va a suceder hasta, no sé, meses después o días después, sino estar confiados en que la presencia de Dios nos va a acompañar y su presencia atrae las cosas. Lo bueno de Dios es de que Él siempre da lo mejor a sus hijos. Algo que debemos entender es que Dios no le dará más a los animales que a las personas. Las mascotas no comen más que los hijos. Algo que debemos de entender es como lo que pasa en nuestras casas. Nosotros comemos bien, ¿verdad? La familia come bien de la mejor manera que podamos, ¿verdad? Estamos en casa y pues comemos, no sé, un pollo, algo, pescado, no sé, diferentes comidas ahí que hace la mamá, la madre de familia, pero cada uno de los familiares, de las personas que están dentro de casa, comen de esa comida. No vamos y le damos al perro toda la comida y luego no le dan a sus hijos. Es como si al perro le compraran, no sé, 20 kilos de croquetas o 20 kilos de carne y llegara el hijo y dijera, hey mamá, tengo hambre, no, tú no, le voy a dar al perro porque él me importa más. Yo creo que Dios no es de esa forma. Dios a nosotros nos ama
con un amor tan increíble que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y si Dios, siendo Dios que tiene todas las cosas, no haría eso con nosotros, Él realmente siempre nos va a sostener en medio de la tormenta, en medio de esta dificultad. El Señor nos va a sostener. Debemos de confiar en que Dios va a estar ahí para suplir las necesidades. Dios siempre va a estar en ese lugar, tratando de mantenernos con bien. También hace unos días platicaba con mi papá, el apóstol Dimas, y estaba comentándole que yo siento que cómo es que Dios, hablando de mi persona, Dios me está sosteniendo económicamente estos días. Yo siento que Dios, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, siento que Él está con nosotros y siento que Él está conmigo en lo personal, porque a veces me pongo a pensar, ¿y cómo es que esto sigue fluyendo? ¿Y cómo es que esta economía o esto otro sigue saliendo a luz y puedo seguir trabajando y puedo seguir haciendo todo eso? Es por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, cada mañana estrenamos la misericordia de Dios y tenemos la oportunidad de decirle a Dios gracias porque seguimos con vida, gracias porque por lo menos comimos frijol en la mañana, por lo menos que hicimos algo, ¿verdad? Y algo que a mí me sorprende es de que Dios dice que literalmente está diciendo que, o sea, es importante las aves, pero nosotros valemos mucho más que las aves. Las aves viven menos que nosotros, las aves no viven más de, no sé, 3, 4 años y nosotros podemos vivir más de 50 años para aquellos que estamos en este mundo, ¿verdad? Y podemos vivir muchos años porque somos humanos. Y es lo que dice el Señor: si esas aves que viven poco tiempo las puedo mantenerte a ti que vives más tiempo. Puedo mantener más tiempo mi bendición sobre ti, más que lo que tengo por encima de las aves. Y bueno, en ese tiempo difícil, yo debo de creer y debemos de creer como lo que le pasó a Elías. A Elías en un tiempo de escasez, en un tiempo en el cual él mismo dijo que por 3 años no iba a llover sobre Israel, y sucedió, y Acab lo persiguió y todo esto. Elías fue a vivir cerca de un arroyo, el arroyo de Querit, y dice la palabra de Dios que cuando él fue a vivir ahí, Dios le mandaba cuervos que le dieran de comer. O sea, Dios se vuela la barda, porque no solamente dice que las aves, quizás valen un poco menos que nosotros, o no sé de qué forma lo habrá dicho, pero el asunto es que las aves quizás son pasajeras, ¿verdad? Nosotros tardamos un poquito más que ellas, pero incluso Dios usó a las aves, porque los cuervos son aves, para llevar a Elías la provisión. Dice la palabra de Dios que los cuervos, que son pájaros negros, son pájaros carroñeros, pájaros que les gusta la carne, que les gusta agarrar lo que sea, ¿verdad? Comen de todo, son como sopilotes más o menos, de ese mismo tipo de aves carroñeras que comen cosas muertas, ¿verdad? Cosas que se pudren así en el monte, ellos lo comen, pero Dios le mandó comida buena a Elías. No sé si estos animalitos llegaban a un pueblo, agarraban carne, agarraban pan y se lo llevaban a Elías. Dios creó el primer sistema de entrega a domicilio a través de las aves. Ahorita, por ejemplo, hay una empresa que se llama Uber Eats. Estos son gringos, ellos reparten comida, o sea, pides una pizza y te lo llevan a tu casa y todo eso, y quieren usar drones para llevar comida a la casa de alguien. Pero Dios se voló la barda, no usó drones, usó cuervos para llevarle de comer a Elías. Dios inventó el primer sistema aéreo de entrega a domicilio. Le entregó a Elías comida en la mañana y comida en la tarde. Dice la palabra que en la mañana le llevaban pan y en la tarde le llevaban carne. ¿De dónde lo sacaban? ¿Quién sabe? Pero Dios le entregaba a su hijo lo que necesitaba. Y creo que ese tiempo es el tiempo de creer que Dios hará lo mismo con nosotros, de que Dios va a mandar cuervos. Obviamente no estamos hablando de servicio a domicilio. Puede ser de que Dios te bendiga con algo así, pero estoy hablando de que van a llegar situaciones en tu vida en la cual va a llegar gente que te va a sembrar dinero, va a llegar gente que te va a sembrar cosas cuando más lo necesites. Hace años me acuerdo que con mi familia me contaba una historia a mi papá que un día no teníamos tanta economía, comenzábamos con la iglesia hace muchos años atrás, y a mi papá se le antojaron costillas de puerco, ¿no? O sea, es una comida muy, muy casera, muy típica, pero pues no teníamos como para comprar eso. Creo que mi papá había mandado a comprar sopa para hacer sopa ahí de, no sé, con caldo, algo baratón, ¿verdad? Algo tranquilo. Y lo que pasó fue que en ese día, dice mi papá, que antes de la comida llegó una muchacha, una señorita ya a la casa, a hablar y tocar a la puerta.
Y cuando tocó la puerta, mi mamá abrió y dice que aquella chica llevó una bolsota llena de costillas de puerco sin asar todavía, o sea, estaban recién sacadas de la carnicería. Le dijo a mi mamá: ¿sabes qué? Esta bolsa de costillitas se lo quiero dar a usted, me lo mandó mi mamá para que se los diera a ustedes porque me dijo que nos sobró mucho allá y quería también compartir la bendición con ustedes. Eso no es casualidad. Cuando tú necesitas algo y eres un hijo de Dios, obviamente también tienes que ser una persona que está siendo fiel con Dios, porque lo que dice aquí la palabra de Dios, lo que está diciendo en una parte, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que si tú no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, no esperes que Dios te provea si primero no lo buscas tú a Él. Porque mucha gente sí, y Dios proveerá, pero ni siquiera las transmisiones en vivo quieren ver, ¿verdad? Y cuando había servicios en la iglesia ni siquiera querían llegar. ¿Cómo esperas que Dios te provea si no estás cerca de Él? Elías o las personas de fe que están en la palabra de Dios eran personas que estaban conectadas con Él, que escuchaban la voz de Dios aquí en su oído, que escuchaban la voz de Dios en su corazón. No eran personas que llegaban a la iglesia cuando se les pegaba la regalada gana o hacían lo que querían ellos, no, sino que buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que buscaban a Dios y por eso Dios los bendecía. Y en este tiempo es tiempo que aún en tu casa, a pesar de que no puedas ir a la iglesia, puedas ver estas transmisiones en vivo, puedas compartirlo con otras personas, que otras personas sepan que estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes de compartir un meme de Bob Esponja, antes de compartir un perro que lo quemaron los chinos, no debes de estar pensando en esas cosas, debes de compartir la palabra de Dios, que la gente sepa que tú estás confiando en Dios en medio de la tormenta, en medio de esta situación. Tú estás creyendo que Dios va a hacer las cosas, estás creyendo que la provisión de Dios va a llegar a tu vida, va a llegar a tu familia a pesar de todo lo que está sucediendo, porque en aquel tiempo era un tiempo de sequía en el pueblo de Israel cuando Elías recibió estos alimentos ahí donde él estaba. Y creo que en este tiempo Dios también, a los que somos hijos de Dios, a los que estamos creyendo en su palabra y también somos fieles con Él y hemos estado cerca de Dios, son a las personas a las que Dios va a estar bendiciendo estos días. Y si tú has estado en tu casa y sabes que eres una persona fiel, porque cada uno de nosotros en el fondo de nuestro corazón sabemos si realmente somos hijos buenos o hijos malos. Somos realmente en nuestro corazón si buscamos a Dios de verdad o lo buscamos solo cuando hay un interés mezquino. Cada uno de nosotros sabemos que si buscamos a Dios, Dios nos va a bendecir, pero hay muchos que ignoran a Dios. A pesar de todas las situaciones, siguen ignorando a Dios. Pero una de las reglas que Dios pone acá para que Él te provea y te dejes de afanar, porque hay muchos que se afanan de ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar? Dicen que al rato va a salir otro COVID-59 y al rato va a salir no sé, otra vez la fiebre negra de España, y empiezan a sacar un montón de rollos ahí y creyendo en historias conspirativas, ¿no? Y la palabra de Dios dice: no te afanes, no te preocupes, no estés preocupado por cosas que no te involucran a ti, ¿verdad? Debes de estar preocupado y debes de estar convencido de que en este tiempo Dios es el que va a proveer. Dios es el que te va a mandar la provisión de donde menos te lo imaginas, de donde menos te lo esperas. A veces tus mismos enemigos van a llegar y te van a bendecir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que a aquellos que son sus hijos, hasta sus enemigos los hace estar en paz con ellos. ¿Por qué? Porque están confiando en la palabra de Dios, saben que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y saben de que Dios los va a ayudar. En ese tiempo difícil tenemos que estar en casa. Dios nos proveerá igual que a Elías. En el Salmos 23 nos dice algo que es muy cierto, y ese texto lo aprendí desde que era niño. Y la primera parte del Salmos 23 nos dice lo que está pasando en estos días y lo que debemos de creer que Dios va a hacer. El Salmos 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Algo que debemos de entender es eso, que si Dios es nuestro pastor, es nuestro Padre, es nuestro guía en nuestra vida, entonces nada nos va a hacer falta. Obviamente, ¿por qué? Porque estamos cerca de Dios. Tú debes de acercarte a Dios. Si tú no conoces a Jesús, no conoces a Dios, debes de acercarte a Él. Si en este tiempo difícil estás teniendo miedo, estás teniendo afán, no sabes qué va a pasar, la respuesta es que debes de confiar en Dios.
porque la palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. Él es el único que ha derrotado a este mundo, siendo humano, siendo carne, Él derrotó a este mundo. Y en Salmos 23 nos dice eso: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es una declaración de fe. Yo te invito a que en tu casa hagas esa declaración de fe, que digas: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hablando de tu economía, hablando de tu comida, de tu vestido. Por eso dice aquí la palabra de Dios: no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir, qué van a hacer, porque Dios va a hacer las cosas por ustedes. Dios les va a dar lo suficiente. La palabra de Dios dice que Dios nos da lo suficiente para que vivamos bien. Dios nos ha mandado a ser prósperos, pero no en el sentido de la prosperidad que estuvieron predicando por mucho tiempo, ¿verdad? Y aún siguen predicando de que Dios te va a dar 1000 casas y te va a dar 2 carros de lujo y 2 Ferraris. No, estamos hablando de que Dios va a suplir las necesidades que realmente necesitas, las cosas que realmente son de primera necesidad en tu vida. Debes de entender que Dios está con nosotros, debes de comprender que Dios se va a mover en este tiempo y va a mostrar que Él es tu Padre en medio de esa tormenta. No es tiempo de afanarnos. Tenemos que creer en lo que dijo David en Salmos 37:25. Dice la palabra ahí en ese salmo, cuando David tuvo una vida muy drástica, tuvo una vida en la cual vio morir a sus hijos, en la cual vio cómo su propio hijo se rebeló contra él, vivió cuando peleó contra Goliat, cómo Goliat amenazó al pueblo, vivió diferentes cosas en su vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que incluso fue un hombre de guerra, un hombre que peleó grandes batallas, grandes situaciones, y aún así salió adelante. Y dice que murió de viejo, ya en su cama, ya muy anciano, dice ahí que rico y entrado en años. O sea, una persona que exitosa, pero que ya murió muy grande. Ya no murió en el campo de batalla, sino que murió en su casa tranquilo. Y es lo que declaró en Salmos 37:25. David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él nos está dando algo a entender ahí, porque David vivió todas estas situaciones, tuvo que huir de su propio hijo, quizás en algún momento tuvo escasez, pero ni aún así, con todo lo que vivió, dijo: no, Dios no es bueno, Dios pues si te portas bien, te va bien, ¿verdad? Y está contigo a veces. No, realmente Dios está con nosotros a pesar de que nosotros no seamos fieles, pero tenemos que acercarnos a Dios a pedir disculpas cuando no somos fieles. No quiere decir que no somos fieles y ya Dios nos ayuda aunque no seamos fieles, no. Siempre tenemos que regresar a la casa del Padre a pedir perdón, pero lo que David está diciendo acá, dice: joven fui, o sea, desde chavo, yo estuve en las guerras, estuve en todo este asunto, y nunca, ni de joven ni de viejo, he visto un justo desamparado. Algo que debemos de entender, que aquellos que somos justos, somos aquellos que le creemos a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Que si tú le crees a Dios en este tiempo, vas a ser un justo. Vas a ser una persona que está creyendo a Dios. Y como dice aquí la palabra, lo que David dijo fue: yo nunca he visto un justo desamparado, ni a sus hijos pidiendo pan, ni pidiendo pizza, ni pidiendo tacos en la esquina. No los he visto rogando por un pedazo de tortilla. Lo que está diciendo ahí la palabra de Dios, que si tú eres justo, Dios te va a alimentar literalmente, porque en el desierto, en lugar de prueba, por 40 años que estuvieron los israelitas en el desierto, vieron la gloria de Dios, vieron maná caer del cielo, vieron la nube que estaba sobre ellos, vieron la columna de fuego, y en medio de eso, en medio de su tribulación, en medio de su desierto, porque ellos no solamente tuvieron 40 días en el desierto, no estuvieron 40 años, muchísimos días, muchísimo tiempo en el cual estuvieron ahí, pero Dios los sostuvo ahí en medio del desierto. Dios fue su sustentador, Dios fue el que los ayudó, fue Él, el que estuvo cerca de su pueblo fue Él. Y es lo que está diciendo acá David: joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si tú eres justo y has escuchado la palabra de Dios, si eres hijo de Dios y estás viendo esa transmisión en casa y sabes que eres diezmador, eres una persona ofrendadora, una persona que está conectado con la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, reuniéndote las veces que tenías que reunirte en tu célula, en tu tabernáculo, en tus grupos celulares, no sé de qué manera en tu iglesia lo hagan, si eres de otra iglesia, pero si estuviste conectado con Dios, ten la seguridad
si tienes hijos, de que no van a pedir pan, no van a estar rogando por comida ni al gobierno ni a gente. ¿Por qué? Porque Dios sustenta la tierra sobre nada. Y si Dios sustenta la tierra sobre nada, también va a sustentar a tu familia por encima de nada. Por eso la palabra de Dios dice en otro versículo de que nosotros podemos ir y comprar sin dinero. Dice, vayan y compren sin dinero. ¿Y cómo vamos y compramos sin dinero? Por pura fe. Porque cuando uno va a un lugar con la seguridad de que Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Y no tenemos que suplicar nada porque somos hijos de Dios. Somos hijos amados, hijos que estamos siendo protegidos por Él. De lo que Dios esté diciendo es de lo que debemos estar preocupados. Y lo que Dios nos está enseñando en este tiempo es de que el día viene pronto, que el día está cerca, nos está dando señales, nos está hablando a gritos de que Él está cerca, pero también nos está enseñando a confiar en Él en este tiempo. Tú debes de confiar en Dios, dejar de afanarte con todo lo que está pasando y dejar de exagerar también, ¿verdad? Obviamente tenemos que ser cuidadosos. Y está bien, no sé, usar gel antibacterial, toallas húmedas, ¿verdad? El cubrebocas si es necesario. Algo que yo entiendo, que si usas cubrebocas es porque estás enfermo. Porque si te tapas y no estás enfermo, entonces ¿para qué te tapas si no estás enfermo? Porque se supone que eso se usa cuando tienes tos, tienes gripa y te tapas para que otros no se contagien. Pero si no estás enfermo, entonces ¿para qué te tapas, verdad? Hasta va a oler mal tu boca. Yo he visto eso porque a mí me tocó usar un cubrebocas hace un tiempo, pero porque me quitaron las muelas. Y cuando estás en proceso de curación, pues las muelas no huelen bien, ¿verdad? Y tienes que taparte porque literalmente no huelen bien. Pero al menos que te huela la boca o estés enfermo de verdad, yo creo que es necesario usarlo. Pero si no es necesario, si realmente no estás enfermo, no tienes por qué afanarte con eso. Si lo usas de vez en cuando, qué bueno, pero si no estás enfermo, también no pasa nada. Pero debes de protegerte, debes de confiar en Dios y tomar estas precauciones necesarias, ¿verdad? Porque hay gente que ya, bueno, al menos en las redes sociales, y no es burla, ¿verdad? Pero yo creo que también hay que tener cierto límite. Está bien el uso de cubrebocas en el momento necesario, pero hay unos que ya hasta una máscara se ponen, ¿verdad? Yo tengo 2, 3 amigos en Instagram, en redes sociales, que de repente ponen ahí en venta, ¿no? Y se ponen a decir un montón de cosas ahí, que úsenlo y todo eso. Y yo les escribo, no es por burlarme, ¿verdad? Pero les escribo, sí, yo quiero una porque voy a soldar mañana voy a soldar algo ahí, por ahí, necesito una de esas cosas para que me proteja, ¿verdad? Y pareciera chiste, y sí estoy haciendo un poco chiste con ese sentido, pero a veces no es necesario, al menos que vivas en una ciudad que quizás está demasiado contaminada por el virus, o que hay demasiados casos, o que es demasiado necesario. Yo creo que es cierto, pero hay ocasiones en las cuales no es tan necesario, y si no es tan necesario, pues no te afanes. Hay gente que con los gérmenes son bien delicados. Yo me acuerdo haber escuchado a un pastor del centro del país que dice que desde antes que fuera lo del COVID y hace años atrás, unos 5 años atrás, dice, a mí me da cosa cuando voy al súper y agarro los carritos del súper. Yo lo agarro con 3 dedos, así voy. Porque la gente pues ahí se agarra y se limpia la nariz y pone la mano y ay, no sé qué, y empieza a hablar de un montón de cosas. Y digo, pues sí, pero para eso sirve el gel antibacterial, ¿verdad? Para que si tocaste algo raro y sabes que quizás tiene algunos gérmenes, pues límpiate, no pasa nada, ¿verdad? Pero ya no exagerar al nivel de afanarse, porque hay gente que se afana, ¿verdad? Y ponte esto, y salen casi vestidos como astronautas de su casa. Debes de tranquilizarte, confiar en Dios. Si eres cristiano, confía en Dios. Si ves gente astronauta en la calle, espero que no sean cristianos, pero si ves gente así en la calle, pues déjalo ser, ¿verdad? Sé que sean felices. Pero si tú eres cristiano, no debes de afanarte más de la cuenta, ¿verdad? Tomar las precauciones necesarias, pero no afanarte más de la cuenta. No decir, ay, ¿qué pasa si van? Tranquilo, yo creo que Dios te va a proteger si eres su hijo. Y va a hacer las cosas que tenga que hacer por ti, te va a proveer, va a alimentar a tu familia en este tiempo porque eres su hijo. Debes de confiar en Dios. Yo tengo otras personas que conozco en las cuales, bueno, sobre todo jóvenes, ¿no? De cerca. Hay una muchacha que pues cuando todo estaba bien, a veces lo miraba yo en la iglesia, ¿verdad? Y viene ahí buscando a Dios. Y de repente en sus historias de Instagram subía que andaba en el antro, no sé qué antro allá en la capital, andaba ahí con el antro y con sus amigos y todo, ¿no? Y yo lo miraba esto y decía, eso no es congruente, porque incluso
realizaba eventos y todo, y le digo, ¿y por qué haces eso si ni siquiera tú misma crees en el Dios que estás hablando? Ni siquiera tú misma crees en lo que Dios puede hacer si estás metida en lugares así. Y me decían, no, pues no pasa nada, yo no soy religiosa. Y ese típico pensamiento de que creemos que nada nos va a pasar, pero ahora que estamos en este tiempo no sale de su casa por nada. Le digo, ¿y qué haces en tu casa? No, pues miro películas y pues aquí me mantengo, aquí como, aquí voy al baño y pues nada más me la paso entre la sala y mi cuarto, me dijo. Y como trabaja en gobierno, pues de alguna manera pues su cheque sigue llegando, ¿no? Pero esta muchacha está así y no sale de su casa. Yo le digo, ¿sabes por qué no sales de tu casa? Porque al menos yo he ido a tu ciudad, le dije, y porque esta persona me dijo, es que está cerrado todo. ¿Y cómo yo he encontrado cosas abiertas en tu ciudad? Yo que soy de fuera, he ido a tu ciudad, he ido a un lugar por ahí que sí está abierto. ¿Y tú que vives ahí no vas? Ay, no, es que pues, da miedo, da cosa. Y cómo yo que ni siquiera soy de tu ciudad voy. ¿Verá algún restaurante, algún no sé, algún lugar donde venden algo? Le digo, ¿y cómo es posible que yo, que no soy de tu ciudad, voy ahí y voy sin cubrebocas a veces y sin nada de esas ondas? Y aún así no me pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que busca primeramente a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Todas las cosas le van a beneficiar porque a veces hasta raro me siento, ¿no? El otro día en el centro, bueno, ayer fuimos un rato con mi hermana, todo está cerrado, toda la gente estaba con cubrebocas y así. Nosotros pues no llevábamos en ese momento, pero me sorprendió, ¿verdad? Hasta raro, me sentí que todos iban así y yo no llevaba. Yo me sentí como extraño, me sentí como que, híjole, debería ponerme eso nada más porque está de moda, ¿no? Pero realmente esta amiga en la capital, yo le decía esto, ¿y por qué no sales? Le digo, ¿sabes por qué es la verdadera razón que no sales? Porque eres una miedosa, le digo. Y segundo, le tienes miedo a eso porque tu conciencia te condena, tu conciencia sabe de que no has buscado a Dios de la manera correcta. Por eso es que no sales de tu casa, porque piensas que como le has fallado a Dios, como piensas que antes te has portado de una manera hipócrita, piensas que saliendo allá te vas a encontrar de frente al coronavirus. Y te lo vas a agarrar, ¿por qué? Porque piensas que porque te portaste mal con él, te va a pasar algo, vas a tomar este virus o te va a pasar algo en tu vida. Y me dice ella, no, pues sí es cierto, ¿no? Pues, yo creo que sí, porque pues no me estuve portando muy bien. Así que a todas las personas que nos están viendo en redes sociales, quiero decirles que salgan en algún momento, ¿verdad? Si tienen que tomar sus precauciones, tómenlas, pero si tienen que ir a un lugar necesariamente, pues vayan, no tengan miedo porque Dios está con ustedes, al igual que está con todos nosotros porque somos sus hijos, porque el reino de los cielos se ha acercado y nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si tú lo has buscado, toma tus precauciones, pero sal en el momento que tengas que salir y enfrenta la situación, toma el toro por los cuernos. Algo que recuerdo que mi papá cuenta cuando yo era pequeño, tenía como 7 años, allá en la sierra. Me acuerdo que dice mi papá que había un becerro semental o un carnero semental de esos que tienen sus cuernotes y que le llaman semental porque embaraza todas las borregas que hay en los pueblos. Y este semental era grandote, ¿verdad? A comparación de los demás. Pero dice mi papá que él estaba predicando dentro de una casita ahí en la sierra y pues ahí estaba mi mamá, toda la gente adulta. Yo estaba afuera con otros niños. Y dice que de la nada vio cómo ese becerro se vino contra mí, pero que yo lo agarré acá y que no lo soltaba porque se movía el becerro y yo estaba así como que, y me espantaba y dice mi papá que me empecé a reír de la situación, que en vez de llorar, en vez de sentir otra cosa, que empecé a agarrar a este becerro así y que no lo soltaba. Realmente estaba ahí el semental jalándome y así, pero yo no lo soltaba y que nada más me reía en vez de llorar. Y ya fue que mi mamá salió y me quitaron al borrego de encima. Pero algo que yo aprendí desde ese momento es que al menos yo, como hijo de Dios, como pastor de jóvenes aquí en Torre Fuerte, a mí me gusta tomar al toro por los cuernos, ¿verdad? Y desde ahí aprendí eso, desde que me agarré con ese borrego, yo entendí que a veces hay situaciones que tienes que tomarlas de frente. Si en algún momento tienes que salir por un papel del gobierno, alguna cosa que necesites, o por lo menos por comida, pues sal, hazlo. Tienes que salir por compras, hazlo y hazlo sin temor, porque debemos de enfrentar esta situación con toda la fe del mundo, con toda la paciencia del mundo y sabiendo que no hay que afanarnos
por algo que puede pasar después, por una situación que puede venir luego. Y para culminar, quiero leerles Salmos 20, 1 y 2. Es un texto que, a menos aquí en casa, lo decimos al final, ¿verdad? Es algo que repetimos mucho cuando vamos a salir en los tiempos que podíamos estar acá, pero siempre lo declarábamos. Salmos 20, 1 y 2 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y en estos dos versículos vemos 4 cosas poderosas. En estos 2 versículos, ahí, que quizás ya los que son de casa ya saben, y quizás algunas personas en redes sociales han oído este texto, pero en estos 2 versículos dice 4 cosas poderosas. Lo primero es que Dios nos oye. Lo segundo es de que Dios nos defiende. Lo tercero es que Dios nos manda ayuda desde los cielos. Y lo cuarto es que Dios nos sostiene. Yo quiero que ahí en tu casa tú creas esta palabra, creas que Dios está contigo, Dios te va a sostener y Dios va a proteger a tu familia, y también debes de creer de que Dios está en tu casa. Y esta fue pues nuestra transmisión en vivo esta mañana, confiando en el Señor. Mi nombre es Uni Bravo, pastor de jóvenes de Ministerios Torre Fuerte, y estamos creyendo que Dios, lo mejor de Dios viene para después de este tiempo. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a agradecerle a Dios ahí en tu sala, en el lugar donde nos estés viendo, en tu cuarto. Cierra tus ojos teniendo la confianza de que Dios va a estar ahí. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es poderosa, Padre. Confiamos en que tu palabra es verdad, es sincera, Señor. Gracias porque sabemos que a pesar de todo, Señor, allá en casa, en cualquier lugar donde estemos, tú estás con nosotros, Señor. No queremos afanarnos por algo que no debemos de afanarnos. Queremos creer en ti, Señor, y lo que tú harás en nuestra vida, en lo que tú vas a realizar. Te pedimos que protejas a cada familia, a cada persona de Torre Fuerte, de otras iglesias, de otros lugares donde nos están viendo, Señor. Te pido que protejas a cada uno de nosotros y que no nos afanemos por lo que ha de pasar en el futuro, Señor, sino que creamos en lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.